Y listo, ya está grabando. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a hablar sobre bueno, vamos a hacer grande la diapositiva. Listo, ya está grande, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a cómo ver la nomenclatura química y pasarlo de qué, de fórmula química a nombre y de nombre a fórmula química, ¿ok? Entonces nuestro primer ejercicio va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a utilizar este compuesto de aquí, que se llama hidróxido de sodio. Bueno, ya les dije cómo se llama, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a pasar, si a nosotros nos dan esto, cómo es que nosotros lo vamos a nombrar? ¿Qué es lo que ustedes harían primero, de acuerdo a lo que ya hemos visto? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es el ejercicio? Nosotros tenemos que poner ¿qué? El nombre de la fórmula química. Ujú. Pero ¿cómo lo haríamos? ¿Qué harían ustedes primero? De acuerdo a lo que hemos visto de nomenclatura química, ¿cómo lo harían? ¿Cómo comenzarían haciendo el ejercicio? ¿Cómo comenzarían? ¿Alguien nos puede decir? ¿Cómo comenzaríamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos? Porque bueno, ya les di el spoiler, ¿no? Este se llama hidróxido de sodio, si es que me escucharon. Si quieren, entonces ocupamos otro, ¿no? Vamos a utilizar otro compuesto. A ver, uno sencillito. Se me ocurre. ¿Cuál se me ocurre? Uno sencillito. Ah, ok, ya sé cuál, ya sé cuál. Ya sé cuál. Este de aquí. Este compuesto hay que nombrarlo, hay que ponerle su nombre, ¿no? Y lo pensé en mi mente para no darles el spoiler, ¿no? Si quieren, ahorita hacemos este, ¿no? Pero ya les había dicho que este se llama hidróxido de sodio. Entonces vamos a hacer este y ahorita hacemos este, ¿ok? Entonces vamos a hacer este de aquí. ¿Qué hacemos primero? ¿Cómo nombramos ese compuesto químico? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? ¿Alguien sabe? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos? O que continúe dando Romina en la clase porque ya me estoy desmayando. Ok. Sí, ¿qué tenemos que identificar? Ok, muy bien, sí, correcto. Muy bien, de estos dos primero hay que identificar quién es el catión y después quién es el anión. Muy bien, Romina. Entonces ahora, díganme ustedes quién es el catión y quién es el anión. De estos dos de aquí, ¿quién es el catión y quién es el anión? Porque recuerden que un compuesto químico se basa en tener un catión y un anión. ¿Por qué? Porque necesito tener una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Entonces, en este compuesto de aquí, ¿quién es el catión y quién es el anión? Porque aquí ya están en sus formas iónicas. Uno es el catión y otro es el anión. Pero aquí viene lo interesante. ¿Quién es el catión y quién es el anión? ¿Quién es? Vamos bien hasta el momento, pero ustedes díganme, ¿quién es el catión y quién es el anión? Correcto, muy bien, sí. En este caso, el litio es el catión y lo voy a poner con un más de positivo, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Romina nos dijo que el litio es el catión. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El litio es el catión y ¿qué más? ¿Qué más? Ok, sí, el otro es el anión. ¿Y qué elemento es? Este de aquí es el anión. ¿Pero qué elemento es? Saquen su tabla periódica si quieren, ¿no? ¿Qué elemento es? Este ¿y qué es? ¿Qué elemento es? Es el yodo, correcto. Sí, es el yodo. Entonces vean,
En este caso, el litio es el catión y el yodo es el anión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a nombrar un compuesto químico, una vez ya identificado quién es el catión y quién es el anión, cuando escribimos la fórmula química, ¿a quién escribimos primero? ¿Al catión o al anión? ¿A quién escribimos primero cuando nombramos el compuesto químico? ¿Al catión o al anión? El anión, correcto. Primero vamos a escribir ¿qué? El anión. Uh-huh. Después vamos a poner ¿qué? La preposición de, ¿no? Y por último nombramos por ende al catión. ¿Ok? Entonces recuerden esto y no se me, no se me hagan bolitas. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando nosotros ponemos la fórmula química, para la fórmula química primero escribimos ¿qué? El catión y después escribimos el anión. Ajá. Esto en el caso de ¿qué? De la fórmula química. Uh-huh. Pero cuando nosotros vamos a nombrar esa fórmula química, nosotros primero nombramos el anión y después nombramos ¿a quién? Al catión. Uh-huh. Es como el viceversa, ¿ya vieron? Entonces no se hagan bolas con esto. Uh-huh. Esto es, digamos, lo más importante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Entonces yo ya sé que tengo que escribir el anión, después la preposición de y por último el catión. Ok, muy bien. Entonces, el yodo en su forma aniónica, ¿cómo lo voy a nombrar? Y pongan mucha atención al compuesto. Uh-huh. Aquí es cuando, miren, y aquí les voy a dar un pequeño tip. Aquí dividan al compuesto. Yo sé que tengo aquí al yodo y yo sé que aquí tengo al litio. Uh-huh. Y aquí voy a hacer una pregunta. ¿El litio y el yodo son monoatómicos o poliatómicos? Repito la pregunta. Vean, dividan el compuesto químico en el litio y en el yodo. Uh-huh. Este en su forma catiónica y este en su forma aniónica. Uh-huh. Entonces pregunto, ¿tanto el litio como el yodo son poliatómicos o monoatómicos? ¿Qué son? Y recuerden el concepto de poliatómico y de monoatómico. ¿Qué son? ¿Monoatómicos o poliatómicos? Porque si les quede claro ese concepto y si ya lo identificaron, ya están del otro lado. Poliatómicos, ok, bueno, si vemos el compuesto en general, sí es un elemento, sí es un compuesto poliatómico. ¿Por qué? Porque está compuesto de dos átomos diferentes, un átomo de litio y un átomo de yodo. Pero aquí sepárenlos, por eso les puse aquí las flechitas, sepárenlos. Si ustedes los separan, el litio es monoatómico o poliatómico. ¿Y el yodo qué es? ¿Monoatómico o poliatómico? Y básense en que el compuesto junto es poliatómico. Si yo lo separo, ¿qué se vuelve? ¿Qué se vuelve? ¿Qué? Ajá, dice Andy que ¿qué, perdón? Correcto, se vuelven monoatómicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo los separo, tengo un solo átomo de yodo y un solo átomo de litio en su forma iónica, siendo uno catión y siendo otro anión. Uh-huh. Ahora, de acuerdo a las reglas que hemos visto en las clases de nomenclatura, ¿cómo yo voy a nombrar a los aniones monoatómicos? ¿Cómo los voy a nombrar? A los aniones monoatómicos, ¿cómo los voy a nombrar? ¿Cómo yo nombro o qué nombre les pongo a los aniones que son monoatómicos? ¿Cómo yo los nombro? ¿Cómo los nombro?
¿Cómo los nombro? Ahí está en la pantalla, ¿no? Díganme cómo los nombro. Correcto, con el sufijo uro. Para todos aquellos aniones que son monoatómicos, voy a cambiar su terminación por el sufijo uro. Ok. Sí, es iorudo de litio, correcto. Pero vamos desglosándolo un poco, para que les quede claro por qué es iorudo de litio. Sí, correcto. Cuando yo voy a nombrar un átomo, más bien un ion, un ion negativo, en este caso un anión, que es monoatómico, su terminación lo voy a cambiar por el sufijo uro. Entonces, si este de aquí se llama yodo, voy a cambiar su terminación y cambiarlo por el sufijo uro, entonces quito esta O y ahora este se va a llamar yoduro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No? Entonces vean, ponemos yoduro, poniendo primero el anión, después ponemos la preposición, yoduro de, y ahora hay que nombrar el catión. ¿Cómo nombramos a los cationes? 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 Pues habíamos visto que en realidad no hay una forma de nombrar al catión. Solamente le pongo el nombre, le pongo catión o le pongo ion. En este caso, ya en mi compuesto químico, como ya estoy hablando del compuesto y no solamente del catión, únicamente lo completo ¿con qué? Con el nombre del litio. Por eso me queda como yoduro de litio. ¿Por qué? Porque aquí se está sobreentendiendo que el yoduro es el anión y que el litio es el catión. Entonces, cuando estamos nombrando un catión en un compuesto químico, únicamente ponemos el nombre del catión. En este caso, del elemento. Que sabemos que no está en su forma neutra, sino que está en su forma iónica. Es decir, con carga positiva para formar un catión. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de cómo es que yo formo este compuesto, cómo nombro este compuesto químico? ¿No? ¿Dudas, preguntas? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a ir aumentando la dificultad, ¿ok? Vean, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es este. Este de aquí. Na2CO3. Aquí deben de decirme cómo se llama este compuesto químico. Bien. Primer paso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿Qué hacemos primero para nombrar este compuesto químico? Sacar el catión y el anión, correcto. En este caso, ¿quién es el catión y quién es el anión? ¿Quién es el catión y quién es el anión? ¿Quién es el catión y quién es el anión? ¿Los qué, perdón? Correcto, correcto, muy bien. Este de aquí es el catión. Muy bien. ¿Quién es el anión?
Ya identificamos quién es el catión, quién es el anión ahora. Cobalto, ok, no es cobalto. Es una C mayúscula y es una O mayúscula. Pues en realidad el anión sería todo carbono y oxígeno. Ujú. ¿Cómo yo puedo identificar un anión si tengo dos elementos? Ah, pues fíjense, resulta que pueden dividir a los elementos en que los dos tienen su letra mayúscula. Ujú. Entonces vean, para yo poder identificar estos dos aniones, yo forzosamente tendría que irme a mi tabla. Ujú. Y de aquí busquen dónde se encuentra el CO3. Ajá, porque vean, aquí es CO3, que es carbono, oxígeno y el 3. Entonces, forzosamente tendría que irme a mi tabla e identificar de cuál yo estoy hablando. Si yo ya identifiqué el catión, ahora tendré que identificar el anión. Ujú. Porque vean, ya no es un anión monoatómico, sino que es un anión ¿qué? Poliatómico, ¿no? ¿Por qué es un anión poliatómico? Porque este anión está compuesto por un átomo de carbono y 3 de oxígeno. Ujú. Entonces vean, forzosamente así no hay otra forma, a menos que se lo aprendieran, claro, tendrían que irse a su tabla forzosamente, identificar dónde está el CO3 y decir, ah, es este. Y vean, el CO3 aquí está, que es CO3 y tiene carga de -2. Entonces, este de aquí, ¿cómo se llama? Se llama carbonato. Entonces, vean, aquí yo ya identifiqué a mi anión. Entonces, siguiendo la reglita rosa de aquí arribita, ¿cómo se llamaría este compuesto químico? Ah, pues primero yo nombro a quién. Primero yo nombro a mi anión, busco cómo se llama este anión y veo que el CO3 se llama carbonato y me voy que diga carbonato ¿de qué? De sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio es únicamente mi catión y recuerden que al momento de nombrar un catión dentro de un compuesto químico, solamente pongo el nombre, pero no está en su forma neutra, está en su forma iónica. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Ok, recuerden que esto cómo se aprende. Díganme ustedes, ¿esto cómo se aprende? Correcto, ¿no? Arrastrando el famosísimo lápiz, ¿no? Pero no se preocupen, más adelante arrastraremos el lápiz. Muy bien, vamos a hacer... Sí, dime. Sí, correcto. Sí, sí, correcto, el cloruro de sodio. Miren, vamos a hacer otro. Vamos a subir otro poquito el nivel. Vamos a hacer... ok, este de aquí. Y este sí ya está un poco más complejo. Bueno, no, hay todavía otros más complejos. Pero primero vamos a hacer este de aquí. Que es, denme un segundo, déjenme identificar uno que esté así bueno. Sí, ya sé cuál. Y les va a volar la cabeza. ¿Cuál es el nombre de este compuesto químico? ¿Cuál es el nombre de este compuesto químico? Ujú. ¿Cuál es? Bueno, les voy a ayudar a resolverlo, porque este está un poco más complejo. ¿Cómo yo voy a resolver este tipo de nomenclaturas químicas? Porque se dan cuenta qué elementos tenemos. Tenemos elementos de cobre, tenemos N de nitrógeno y oxígeno que es 3. Primero identificamos a nuestros iones. ¿Qué iones tenemos?
tenemos un catión, que es el cobre, y tenemos un anión, que es todo este de aquí. Pero ahora, aquí hay una característica bien importante. ¿El cobre qué es? ¿El cobre está dentro de una de las 8 familias o es un elemento de transición? ¿Qué es? Y búscalo en su tabla periódica, ¿no? ¿El cobre qué es? ¿Un elemento de transición o pertenece a un elemento de las 8 familias? ¿Qué es? El cobre es un metal de transición, correcto. Entonces, cuando hablamos de iones de metales de transición, por lo tanto, ¿eso qué es? ¿Qué tiene? Tiene muchas ¿qué? Y repito, cuando hablamos de un metal de transición o de un elemento de transición en su forma iónica, ¿qué es lo que tiene? Tiene muchas ¿qué? Tiene muchas ¿qué? Muchas muchas ¿qué? Tiene muchas cargas, correcto. Y si tiene muchas cargas, por lo tanto, ¿el cobre qué es? El cobre es un elemento polivalente. Cuando hablamos que un elemento es polivalente, estamos mencionando que tiene 2 o más cargas. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Fíjense, ya identificamos cuál es el catión y cuál es el anión. Ok, entonces fíjense, yo voy a escribir a mi catión, aquí cobre, y aquí a mi anión, que es todo este. Entonces me voy rápidamente a mi tablita e identifico primero a mi anión, que es este de aquí. Me voy a mi tablita y ese se encuentra aquí. Si se dan cuenta, este se llama nitrato y tiene una carga de -1. Entonces me regreso a mi ejercicio y aquí le pongo su carga de... Aquí le pongo su carga de -1. ¿Sí? Ahora, vamos a recordar un poco el último ejercicio que hicimos el día de ayer. Para yo saber qué fórmula química forma este compuesto químico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar las cargas tanto del catión como del anión. Es decir, esta de aquí y una carga que va a tener aquí este cobre. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando estos dos se suman? Cuando estos dos se suman, debe de haber un intercambio de cargas. Es decir, esta carga de -1 se le va a pasar al cobre y la carga que tenga el cobre se le va a pasar al nitrato en forma de subíndices. Por lo tanto, el cobre me quedará con una carga de 1 y el nitrato, ¿con qué carga creen que me quede? 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 Aquí. ¿Con cuál? ¿Con cuál? No, en realidad, bueno, sí. Pero ¿qué número de carga? ¿Qué número de carga? Ya se los encerré, ¿no? 2, correcto. Entonces vean, aquí yo pondría este 2. ¿Y qué significa eso? Significa que el catión de cobre que yo estaba utilizando era cobre 2 más. Por eso este me quedó como cobre NO3 entre paréntesis 2.
Por lo tanto, ¿cómo se le llama este compuesto? Primero nombro al anión y se llama nitrato de cobre 2. ¿Por qué se llama así? Nitrato de cobre 2? Porque el cobre, al ser un elemento de transición y al ser polivalente, pues no solamente existirá el nitrato de cobre 2, sino también existirá, por ejemplo, el nitrato de cobre 3. ¿Sí? También, además de este, también existirá este, que es nitrato de cobre 3. También existirá este. ¿Y qué pasa si yo no le pongo su identificación con el número romano? Pues no voy a poder identificar qué tipo de nitrato estoy trabajando, ¿no? Y créanme que eso en el laboratorio sería un súper grave error. ¿Por qué? Porque si no puedo identificar mis compuestos químicos, pues qué feo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el laboratorio? ¿Quién sabe? ¿No? Pero vean la importancia de saber identificar los compuestos químicos y de nombrarlos, porque el nitrato de cobre 3 y el nitrato de cobre 2 tiene propiedades físicas y propiedades químicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Uno sirve para una cosa y otro sirve para otra cosa totalmente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nombramos a nuestros compuestos químicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces vean. Denme un segundo. Ok, 5 minutos. Rápidamente. Denme un segundo. Vamos a poner otra diapositiva para hacer un último ejercicio. Ok. Déjenme cortar esto. Déjenme cortar esto y listo. Y vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer el siguiente. ¿Qué es? Déjenme pensar. Ok, ya lo tengo. ¿Cuál es nuestro ejercicio? Tenemos que poner la fórmula química de este compuesto químico, que es nitrito de plata. ¿Ok? Primera condición, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar quién es el catión y quién es el anión. En este caso, ¿quién sería el catión y quién sería el anión? Con el simple nombre del compuesto, ¿quién es el catión y quién es el anión? Y no, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribimos? Entonces, vean, guíense en esta reglita. Entonces, en este caso, ¿quién es el catión y quién es el anión? Nitrito de plata 2. ¿Quién es el anión? ¿El nitrito o la plata? No. ¿Cuál es nuestra reglita? ¿Qué escribimos primero cuando escribimos el compuesto? No. Cuando escribimos el compuesto, más no cuando ponemos la fórmula química. Son cosas diferentes, fórmula química y nombre del compuesto. ¿Qué ponemos? Sí, correcto, sí, es súper correcto eso.
Pero aquí no les estamos dando, bueno, no les estoy dando la fórmula química, les estoy dando el nombre del compuesto. Entonces debemos de hacer lo mismo pero a la inversa. Primero identificando quién es el anión y después quién es el catión. Cuando escribimos un compuesto químico, escribimos aquí en primero. Escribimos primero al anión, después ponemos la preposición de y posteriormente escribimos el catión. E identificamos en este compuesto químico de nitrito de plata 2 quién es el anión y quién es el catión. ¿Quién es el...? Ok, sí, está perfecto, sí, pero ya se me adelantaron un paso. Primero díganme quién es de estos dos, nada más, de este y de este. ¿Quién es quién? Primero díganme eso. ¿El azul quién es? ¿El anión o el catión? ¿Y el rosa quién es? ¿El anión o el catión? No, no. Aquí está al lado, aquí está al lado, aquí está al lado. Vean, aquí se los puse aquí al lado. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Se los, se los puse aquí al lado. Cuando escribimos un compuesto químico, no la fórmula. Cuando escribimos el compuesto, primero escribimos al anión y después al catión. Por lo tanto, el azul es el anión y el rosa es el catión. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ok, bien, entonces, bien. Ok, sí, no, está bien, estamos aprendiendo, es válido equivocarse. Entonces, vean, ya identifiqué quién es mi anión y quién es mi catión. Ahora, me voy a ir a dónde, a mi tablita. Y no es nitrato, aguas. Existe el nitrato y el nitrito, ¿ok? Son dos diferentes. Entonces, me voy a mi tabla rápidamente. Y busco cuál de todos dice nitrito. Ah, pues aquí está, miren, dice nitrito. El nitrito es NO2 con carga a la -1. Lo escribo. Entonces me dice que el nitrito es NO2 con carga a la -1. Ya identifiqué a mi anión. Ahora voy a identificar a mi catión, que es la plata. ¿Cuál es plata? Ah, pues me voy a mi tabla periódica y resulta que el símbolo de plata es este, Ag. ¿Qué significa este 2 en romano? Ustedes díganme. ¿Qué significa ese 2 en romano? ¿O qué significa plata 2 romano? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, pues significa que es un elemento de transición, ¿no? Si ustedes ven a un catión con un número romano entre paréntesis, quiere decir que es un elemento de transición. ¿Por qué? Porque resulta que la plata es polivalente, es decir, que tiene más de dos cargas. Por lo tanto, si me dice aquí que tiene un 2, esta es plata 2 más. Y no solamente existe plata 2 más, existe la plata 1 más. Y creo, no me hagan mucho caso, creo que existe hasta la plata 4 más. Según, no sé, no se los puedo asegurar. Pero de los que sí estoy seguro es que existe plata 1 más y plata 2 más. Eso sí existen, estoy segurísimo.
Entonces vean, ya identifiqué cuáles son mis dos iones. Ahora, ¿cómo voy a escribir mi fórmula química? Pues a esto primero lo acomodo. ¿Cómo lo acomodo? Pues primero escribo el catión y aquí más mi anión. Con carga aquí, menos 1. Perdón, pero aquí es 2. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi fórmula química? Pues primer paso, identifico cuáles son sus cargas. En el caso de la plata es carga de más 2 y en el caso del nitrito es menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estas cargas se van a intercambiar. El menos 1 se va a ir con la plata y el 2 se va a ir con el nitrito en forma de subíndices. Repito, se van a intercambiar esas cargas en forma de subíndices. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. AG, que es plata, con subíndice 1, y entre paréntesis pondré NO2, entre paréntesis 2. ¿Y por qué lo pongo entre paréntesis? Porque si yo nada más lo pusiera así, que sería 2, que es este 2, pertenece a todo el nitrito. Pero si además intercambio el otro 2, pues lo pondría aquí. Y esto no existe, NO22 no existe. Entonces lo que tengo que hacer es diferenciar el subíndice del 2 que pertenece al nitrito. Entonces, por lo tanto, si me dijeran cuál es la fórmula química del nitrito de plata 2, pues sería esto de aquí. ¿Y cómo yo lo puedo resumir? Lo puedo resumir como AG NO2 2. ¿Por qué no le pongo el 1? Porque recuerden que los subíndices 1 nunca los pongo. Solamente pongo de subíndice 2 en adelante. ¿Y qué significa? Sí, dime. Correcto, se deduce que es 1. Por eso en este plata 1 no le ponemos ningún 1, porque se deduce que ya hay un 1 ahí. Porque si no hubiera un 1, pues no habría nada, ¿no? Es como si yo pusiera 0, ¿no? Entonces el 0 pues es nada. Entonces se deduce que hay un subíndice 1 ahí. Y por eso también esto lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si no diría NO22 y eso no existe. Sino que este 2, este primer 2, pertenece al nitrito y el otro 2 viene ¿de dónde? Viene directamente de la plata. Entonces vean, aquí nosotros ya identificamos cuál es la fórmula química de quién, del nitrito de plata 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?